Bienvenidos a este episodio de Medio Ambiente por France 24. Hoy nos concentramos en Asia. En esta temporada del año, países del continente sufren las consecuencias del monzón de verano. Así se denomina a los vientos estacionales que cambian de dirección entre esta época y el invierno. Durante el monzón de verano, la masa continental se calienta mucho más rápido que el océano. Esto genera una baja presión que atrae los vientos húmedos desde el Índico y el Pacífico hacia el continente, desencadenando lluvias masivas. El fenómeno se repite año tras año y en 2026, hasta el momento, un país del Golfo de Bengala ha sido golpeado con especial dureza. Aquí la historia. El monzón vuelve a azotar con extrema dureza a Bangladesh. Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas dejan ya más de 50 muertos y superan el 1.000.000 de personas afectadas. La gente muere de hambre, el gobierno local está ausente, caminar es un desafío, pero la comida sigue siendo un problema constante. Estas personas son jornaleros, llevan atrapados aquí los últimos 5 o 6 días. ¿Cómo van a sobrevivir? Parece que a nadie le importa. La preocupación se dispara en Cox's Bazar, epicentro del campo de refugiados más grande del mundo. A las precipitaciones torrenciales se suma la vulnerabilidad en la que viven casi 1.000.000 de personas rohingya. Tras huir de la persecución y la violencia en Myanmar, hoy se enfrentan a los embates del clima extremo en un territorio inestable. Un deslizamiento de tierra provocado por el colapso del terreno mató a 7 niñas rohingya y su profesor mientras estaban en clase. De repente se escuchó un estruendo. Pensé que se había caído un árbol, pero apenas lo dije, las chicas salieron corriendo del centro de memorización del Corán, gritando y llorando. Luego toda la zona estaba abarrotada de gente. No fueron las únicas víctimas en los asentamientos. Al menos 15 refugiados han fallecido a causa del monzón, según ACNUR. Las autoridades señalan la dificultad de evacuar a tiempo a la población a pesar de las alertas reiteradas. Regularmente advertimos a las personas que viven en las laderas y las faldas de las montañas sobre los peligros que enfrentan. A medida que aumentan las lluvias torrenciales, les repetimos que se trasladen a lugares más seguros. En particular, les pedimos que se reubicaran en el refugio contra ciclones del campamento 20 o en las casas de familiares que viven en zonas más seguras del campamento. Si bien algunas personas siguieron nuestro consejo, la mayoría no tomó en serio las advertencias. Esa misma noche, una sección de la colina se derrumbó, provocando un trágico incidente en el campamento 11. Pero en Cox's Bazar no hay lugar seguro a donde ir. Aquí los refugiados subsisten hacinados en 33 campamentos levantados sobre laderas erosionables y dependen de la ayuda internacional para sobrevivir. Como es habitual cada año, las precipitaciones han sido intensas en la franja costera del Golfo de Bengala, donde están Cox's Bazar y Chattogram, la segunda ciudad del país. Allí, solo el 9 de julio, cayeron cerca de 300 milímetros de lluvia en un solo día, una cifra equivalente a lo que suele registrarse en casi 2 meses de invierno en las regiones más húmedas del norte de España. El Centro de Predicción de Inundaciones de Bangladesh mantiene alertas en el norte y el noroeste del país. Hasta ahora, el monzón de este año ha sumergido a más de 54.000 hectáreas agrícolas y ha dejado a 268.000 hogares anegados o aislados. Aún así, este no es el más devastador. Los torrenciales de 2024 afectaron, por ejemplo, a 6 millones de personas en Bangladesh. Esto es 6 veces más que ahora. Y eso que el monzón no actúa solo. Hay otro fenómeno clave, que es el dipolo del Océano Índico. En su fase positiva, se intensifican las lluvias en Asia meridional. Esto ocurre porque las aguas del oeste del Océano Índico se calientan más de lo habitual, inyectando una masa constante de humedad hacia el continente. Mientras que en el sector oriental, cerca de Australia e Indonesia, el agua se enfría. Su fase negativa funciona a la inversa. El agua es más cálida en el este y más fría en el oeste, inhibiendo las precipitaciones. Actualmente, el dipolo del Océano Índico está en fase neutra. Sin embargo, los modelos prevén una transición hacia la fase positiva durante la segunda mitad del año. Si esto ocurre, coincidirá con un evento oceánico en el Pacífico, el fenómeno de El Niño. Cuando ambos ocurren en paralelo, interactúan de forma compleja. Mientras El Niño tiende a reducir las lluvias y aumentar las temperaturas en la región, un dipolo positivo actúa como contrapeso, aportando humedad extra, al menos en Bangladesh.
Aún así, en países del sudeste asiático, como Malasia, se preparan para que las olas de calor alcancen niveles récord entre marzo y mayo de 2027. Otro hecho significativo que ocurrirá según nuestra experiencia es que las temperaturas serán muy altas. En Malasia la temperatura máxima se registra normalmente entre marzo y mayo. Ese es el pico de nuestra temperatura máxima anual. En 1997 y 1998 tuvimos el récord histórico de 40,1 grados Celsius. Fue a principios de abril en Chuping, un estado del norte. Por lo tanto, para el próximo fenómeno del Niño, esperamos que ocurra lo mismo. Es decir, que habrá mucho calor entre marzo y mayo, o quizás hasta junio. Con estas explicaciones del clima en el sur de Asia, nos despedimos. Ustedes lean más en France24.com.